Los engranes son componentes sumamente comunes y son muy utilizados en diversas máquinas. Los engranes son sistemas de transmisión de movimiento circular, constituidos por el acoplamiento diente a diente de dos ruedas dentadas, una motriz y otra conducida. Además de transmitir movimiento, los engranes se utilizan con frecuencia para incrementar o disminuir la velocidad, o bien para cambiar la dirección del movimiento de un eje a otro. La condición para que las ruedas engranen, es decir, que puedan acoplarse y transmitir el movimiento correctamente, es que tengan los mismos parámetros o dimensiones en el diente. Son sumamente comunes en la salida de fuentes de potencia mecánica, como motores eléctricos y motores de combustión interna, que giran a velocidades mucho mayores de lo que la aplicación requiere. La gran variedad de aplicaciones que pueden tener los engranes han hecho que surjan varios tipos de estos componentes. Tenemos los engranes rectos. Son los más sencillos y por consiguiente el tipo más común de los engranes. Los dientes de un engrane recto son paralelos al eje de rotación. Los engranes rectos sirven para transmitir movimiento entre ejes paralelos, los cuales se encuentran en la mayoría de aplicaciones. Engranes piñón y cremallera. Una cremallera es un caso especial de engrane recto, donde los dientes no están configurados alrededor de un círculo, sino en una base plana. La cremallera se visualiza como un engrane recto con un diámetro infinitamente largo. Cuando la cremallera se acopla con un engrane recto, se produce movimiento de traslación. También existen los internos. Los engranes internos o anulares tienen los dientes construidos sobre la superficie interior de un círculo. Cuando se acoplan con un engrane recto, el engrane interno aporta la ventaja de reducir la distancia entre los centros de los engranes para lograr cierta variación de velocidad. Engranes helicoidales. Son parecidos a los engranes rectos, que sirven en las mismas aplicaciones que estos. La diferencia es que los dientes de un engrane helicoidal se inclinan hacia el eje de rotación. El ángulo de inclinación se conoce como ángulo de hélice. Por su accionamiento más suave, en las aplicaciones de alta velocidad se prefieren engranes helicoidales. Sin embargo, el ángulo de hélice produce fuerzas de empuje y pares de flexión, que no se generarían en los engranes rectos. Engranes pina de pescado. Se utilizan en las mismas aplicaciones que los engranes rectos y helicoidales. De hecho, también se conocen como engranes helicoidales dobles. El engrane de espina de pescado se parece a dos engranes helicoidales opuestos, con los extremos colocados uno contra otro. Esa configuración compleja sirve de contrapeso a la fuerza de empuje de un engrane helicoidal. Engranes cónicos. Estos tienen los dientes moldeados sobre una superficie cónica y sirven para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. Aun cuando la mayoría de sus aplicaciones implican la conexión de ejes perpendiculares, los engranes cónicos también se utilizan en aplicaciones con ejes cuyos ángulos son mayores o menores de 90 grados. Cuando los engranes cónicos se acoplan, sus conos presentan un vértice común. Sin embargo, el ángulo real del cono de cada engrane depende de la razón de engrane de los engranes acoplados. Por consiguiente, los engranes cónicos se diseñan en conjunto, por lo que no es posible sustituir un engrane para modificar la razón de engrane. Engrane de inglete. Estos son un caso especial de engranes cónicos, donde los engranes son del mismo tamaño y el ángulo de los ejes es de 90 grados. Y por último, tornillo sin fin. Estos sirven para transmitir movimiento entre ejes no paralelos que se intersecan. El tornillo sin fin tiene un diente en forma de espiral, alrededor de un cilindro de paso. Este diente también se conoce como cuerda, porque se asemeja a la cuerda de un tornillo, similar al engrane helicoidal. La espiral de paso del tornillo sin fin genera una fuerza axial que se debe tomar en cuenta. En la mayoría de las aplicaciones, el tornillo sin fin impulsa al engrane sin fin para efectuar grandes reducciones de velocidad. Por lo general, un engrane sin fin no es reversible, es decir, el engrane sin fin no puede impulsar el tornillo sin fin.
Propiedades de una involuta. Para obtener un movimiento suave, el diente del engrane debe tener una forma que mantenga el engrane impulsado, girando a velocidad constante, a través del proceso de engranaje y desengranaje. Para decirlo de manera concisa, los engranes necesitan una relación de velocidad constante. Esta condición requiere que la trayectoria del contacto del diente del engrane sea una línea recta, la cual también debe intersecar el punto común a ambos círculos de paso. De las formas posibles, la involuta de un círculo se ha convertido en un estándar en la mayoría de las aplicaciones de engranes. La fórmula de involuta se construye desenrollando un alambre tenso a partir de un círculo base de diámetro d sub b. La trayectoria trazada por el extremo del alambre se denomina curva de involuta de un círculo. Por definición, una involuta se extiende a partir del círculo base. Entonces, cualquier porción del perfil del diente dentro del círculo base no es de involuta. Una curva involuta se genera como se muestra en el lado derecho. En la figura remarcada de color azul, imaginemos que se enrolla una cuerda con puntos D, E, F en el cilindro A, que se mantiene tirante. El punto B en la cuerda representa un punto de trazo, y a medida que la cuerda se arrolla o desenrolla respecto del cilindro, el punto B trazará la curva involuta con puntos AC. El radio de la curvatura de la involuta varía de forma continua, de 0 en el punto A hasta un máximo en el punto C. Así pues, la recta generatriz con puntos DE es normal a la involuta en todos los puntos de intersección, y al mismo tiempo siempre es tangente al cilindro A. El círculo sobre el que se genera la involuta se llama círculo base. Ahora examinaremos el perfil de involuta en la figura remarcada en color rojo. Imaginemos que enrollamos una cuerda en sentido horario alrededor del círculo base del engrane 1, manteniéndose tirante entre los puntos A y B, y arrollada en el sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del círculo base del engrane 2. Si ahora los círculos bases se hacen girar en sentidos opuestos para mantener la cuerda tirante, un punto G en la cuerda trazará las involutas con puntos CD en el engrane 1 y EF en el engrane 2. De esta manera, las involutas se generan en forma simultánea por el punto de trazo. Por consiguiente, el punto de trazo representa el punto de contacto, en tanto que la porción de la cuerda con puntos AB es la recta generatriz. El punto de contacto se mueve a lo largo de la recta generatriz, la cual no cambia de posición, porque siempre está tangente a los círculos base. Y debido a que la recta generatriz siempre es normal a las involutas en el punto de contacto, se satisface el requisito de movimiento uniforme. Ahora hablaré sobre algunas fórmulas básicas. Hay que conocer la terminología de los dientes de engranes rectos, como se indica en la figura del lado derecho. El círculo de paso es un círculo teórico en el que por lo general se basan todos los cálculos. Su diámetro es el diámetro de paso. Los círculos de paso de un par de engranes acoplados son tangentes entre sí. Un piñón es el menor de dos engranes acoplados. A menudo el mayor se llama rueda. El paso circular es la distancia medida sobre el círculo de paso, desde un punto en un diente a un punto correspondiente en un diente adyacente. De esta manera, el paso circular es igual a la suma del espesor del diente y del ancho del espacio. El módulo M representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. La unidad de longitud que suele emplearse es el milímetro. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en unidades en el sistema internacional. El paso diametral está dado por la relación del número de dientes en el engrane respecto del diámetro de paso. Por lo tanto, es el recíproco del módulo. Debido a que el paso diametral se utiliza solo con unidades del sistema inglés, se expresa en dientes por pulgada. La cabeza
se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. La raíz equivale a la distancia radial desde el fondo hasta el círculo de paso. La altura o profundidad total es la suma de la cabeza y la raíz. En la figura del lado izquierdo podemos observar las fórmulas básicas para poder realizar el cálculo de engranes. Como primera fórmula tenemos que el paso diametral es igual al número de dientes dividido entre el diámetro de paso. El módulo es igual al diámetro de paso dividido entre el número de dientes. El paso circular es igual a pi por diámetro de paso dividido entre número de dientes, a lo que es igual multiplicar pi por el módulo. Y por último tenemos el producto del paso circular por el paso diametral será igual a pi. Haciendo los despejes correspondientes podemos encontrar la variable que deseamos conocer. No hay que olvidar también las fórmulas del radio base, que será igual al radio de paso que multiplica al coseno del ángulo. La cabeza es igual a 1 sobre el paso diametral y la raíz será igual a 1.25 dividido entre paso diametral. Calculadora de engranes en Excel. Para diseñar un engrane necesitamos conocer 4 círculos, uno de raíz, uno de base, uno de paso y uno de cabeza. Las fórmulas para calcular los diámetros de cada uno de ellos serán la de paso diametral, paso circular, radio de base, cabeza y raíz. El ejemplo propone un piñón de 16 dientes, una rueda de 40 dientes, paso diametral de 2, cabeza de 1, raíz de 1.25 y ángulo de presión de 20 grados. Aquí ya tenemos estos datos capturados y antes de comenzar con el llenado, cabe mencionar que esta calculadora está trabajando con un redondeo de 4 decimales y también está trabajando con radios, es por ello que las fórmulas se multiplican por 2. Comenzaremos con el diámetro de paso, ya que como anteriormente se mencionó, por lo general en él se basan todos los cálculos. Entonces comenzamos con el llenado. Número de dientes, piñón, 16, paso diametral de 2. Este diámetro se calcula con esta fórmula. Si despejamos el diámetro de paso nos quedaría número de dientes sobre paso diametral. Y es lo que estamos haciendo aquí. Vamos con el diámetro de base. Tenemos el radio de paso. Simplemente dividimos entre 2 el diámetro de paso, que es 4. El ángulo de presión, 20 grados. Utilizando esta fórmula, radio de base es igual al radio de paso que multiplica el coseno del ángulo. Y aquí lo tenemos. El radio de paso multiplicado por el coseno. Y aquí se está haciendo una conversión, ya que la función coseno en Excel trabaja con radianes. Es por eso que se hace esa conversión. Y el último se multiplica por 2 para obtener el diámetro. Ahí lo tenemos. El diámetro de cabeza. Necesitamos la distancia de cabeza, que es 1. Y esa medida es dividir 1 sobre paso diametral, es 0.5. Entonces, ¿cómo se obtiene ese diámetro? Lo veremos en esta imagen. Partiendo del círculo de paso, si sumamos la cabeza, obtendremos el diámetro de cabeza. Entonces, recordemos que estamos trabajando con radios. Dividimos entre 2 el diámetro de paso y le sumamos el 0.5 y lo multiplicamos por 2, será 9. Ahora vamos con el diámetro de raíz. El diámetro de raíz nos dice que es de 1.25 y la medida será 1.25 sobre paso diametral, y ahí lo tenemos. Y nuevamente, para calcular el diámetro de raíz, partimos desde el círculo de paso y si le restamos el valor de la raíz obtenemos el diámetro de raíz. Entonces obtenemos el radio
el radio de paso, le restamos el punto 625 y lo multiplicamos por 2 para obtener ese diámetro. Ahí está. Ahora, vamos con la rueda. Número de dientes, 40. Paso diametral, 2. Ángulo de presión, 20. Distancia cabeza es 1. Y aquí 1.25. Esta misma tabla que tenemos para el piñón es la misma que se está ocupando aquí, utilizando las mismas fórmulas. Y es de esta manera como obtenemos los resultados. Ahora, para el diseño en SolidWorks necesitamos conocer la distancia entre centros. Aquí simplemente agregamos el número de dientes del piñón, 16, el número de dientes de rueda, 40, y el paso diametral de 2. Nos dice que la distancia entre centros será de 14. Aquí también necesitamos conocer las líneas de la involuta. Entonces, las rebanadas que son con las que se han estado trabajando son 36. El diámetro de base. Aquí depende de cuál involuta queremos diseñar primero, la de piñón o rueda. Comenzaremos con la de piñón. Entonces, pegamos y esas serían las líneas tangentes, las medidas de las líneas tangentes. Y ahora, otro dato muy importante es el paso circular. Se obtiene de esta fórmula. Si despejamos el paso circular, nos quedaría pi sobre paso diametral. Entonces sería pi sobre 2. Pero también lo estamos dividiendo entre 4. Esta división entre 4 se hace por la siguiente razón. Recordemos que el paso circular va desde este extremo del diente hasta donde inicia el siguiente. Entonces, si se divide entre 2, obtenemos la distancia que hay entre este punto y este punto. Pero en el diseño en SolidWorks necesitamos conocer la mitad para completar posteriormente todo el diente completo. Entonces es por eso que se divide entre 4. Y de esta manera es como queda nuestra calculadora de engranes en Excel. Comenzaré con el diseño de los engranes en SolidWorks. Recordemos que vamos a trabajar con pulgadas. A partir de aquí haremos líneas tangentes en los puntos de intersección. Recordemos que para trazar la involuta se trabaja en el círculo de base. Ok, una vez que ya tenemos hechas estas líneas, proseguiremos
utilizar la herramienta Spline, comenzando a trazar desde el círculo de raíz. Ok, y ahora la medida de esta línea igual ya la calculamos. Hay que acotarla de acuerdo a lo que nos salió en fórmulas. Ok, ahora simplemente nos vamos a operaciones y extruir base saliente. Y así es como quedaría el piñón. Estos son los círculos ya hechos y acotados para la rueda. Igualmente se hicieron líneas que nos ayudarán a construir la involuta con sus respectivos grados, y a continuación continuaremos con las líneas tangentes. Y es así como queda el segundo engrane, que es la rueda. Ahora procederé a realizar los ejes de los engranes para hacer su ensamble posteriormente. Trabajaremos en pulgadas. Y listo, así de sencillo tenemos nuestros ejes. Con este ensamblaje llegamos a la última parte del cálculo y diseño de engranes en SolidWorks. Ahora vamos a establecer una relación de tangencia entre esos dos para que se acoplen. Ahí está. Y por último, una relación mecánica de posición. Y es así como terminamos nuestro ensamblaje.